En Notimundo Estelar. Información inmediata. El Ministerio del Trabajo plantea una propuesta de reforma a la jubilación patronal que será presentada a la Asamblea Nacional en un plazo de 120 días. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en contacto con el abogado Raúl Ledesma, exministro de Trabajo. La propuesta de reforma a la jubilación patronal beneficiará al trabajador. ¿Cuáles son las alternativas también que se podrían plantear en este camino? Vamos a preguntarle, abogado Ledesma, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Podemos encender el micrófono? Sí, un segundo, por favor. No sé si me escuchan. Le escuchamos perfectamente, lo que no podemos es ubicarlo, no lo vemos. Sí, lo que pasa es que estoy en un lugar que la señal es medio itinerante, entonces... Perfecto, no hay problema. No hay problema. Abogado Ledesma, la propuesta de reforma a la jubilación patronal es o ha sido tradicionalmente ya una de las demandas del sector empleador principalmente, tomando en cuenta que siempre ha sido casi un dolor de cabeza el tema de la jubilación patronal, pasado los 20 años para los trabajadores y significa ya un beneficio adicional y esto se pretende de alguna forma regular esta vez. ¿Es el momento oportuno? A ver, bueno, primero, mil disculpas por el video. Segundo, muy buenas tardes a todos los oyentes y televidentes de tan prestigioso programa y tan importante radio. Muchas gracias por la invitación. Gracias, bienvenido. La jubilación patronal ha sido un problema sostenido desde que se instauró en el Ecuador y solo quiero hacer una brevísima reseña histórica de cómo nace la jubilación patronal y por qué no existe en países como Perú y Colombia. Cuando esto ocurre a inicios del Código de Trabajo y se creó la jubilación patronal mientras se creaba la Caja del Seguro, lo que hoy día conocemos como el Seguro Social, el IES. Y se creó de manera temporal, absolutamente temporal, solo hasta que estuviera totalmente terminada la creación de la Caja de Seguro y los trabajadores que ya tenían un tiempo trabajando estuvieran cubiertos por parte del empleador hasta que la Caja de Seguro lo subrogara en esa obligación. Así exactamente igualmente nació en Colombia y nació en Perú. Lo que ocurre es que en Colombia y Perú, una vez que se instituyó el Seguro Social, en efecto, la obligación de la jubilación patronal, por decirlo así, dejó de ser del patrono y pasó a ser 100% del Seguro Social, y por eso es que Ecuador tiene esta doble jubilación y este doble pago por parte del empleador, porque el empleador, cuando pague el aporte patronal, también está pagando la seguridad social del trabajador, y el trabajador, cuando paga su porcentaje de aporte patronal, también está pagando. Entonces, esta es una doble jubilación que no, ¿por qué no se subrogó en Ecuador? Porque para variar, aquí somos pues demagogos y siempre los presidentes en algunos casos por dar gusto de manera electoral a su público, entonces simplemente se echaron para atrás y en vez de que esto sea temporal, la dejaron de manera definitiva. Entonces, Y esto, abogado Ledesma, se ha mantenido en el tiempo y como usted menciona, que creo que es importante también destacar, muchas de las organizaciones sociales, los representantes de los sectores laborales, trabajadores, en general han sido quienes han apostado a mantener este beneficio, que si bien se lo cataloga como un beneficio, puede tener otras implicaciones o quizá otros defectos. Claro, de hecho, en realidad es un beneficio que muy pocas veces se concreta. 4% la realidad de la de lo que ocurre, sí me escucha, ¿no? Sí, le escucho. Sí, la realidad de lo que ocurre en la práctica laboral de la cotidianidad es que el trabajador que va llegando a los 18, 19 años, pues independientemente que sea un excelente trabajador, porque para tener 19 años en una empresa no puede haber sido un mal trabajador, es decir, eso es imposible, digamos. Entonces, sin embargo de aquello, y a pesar de ser un buen trabajador, la empresa no se ve obligada, pero un poco se ve, digamos, coercionada, ya lo voy a explicar por qué, a tener que terminar la relación laboral previo que inicie su derecho de jubilación, que inicia a los 20 años de manera proporcional y a los 25 años de manera total. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que
Hay empresas, y esto sí lo he podido yo constatar, que tienen un doble rol y que han estado casi a punto de quebrar por sostener ese doble rol de pago. El rol de los trabajadores activos y el rol de los trabajadores jubilados, que en empresas que tienen mucho más de 50 años resulta ser un peso importante en el flujo financiero de las empresas. Entonces, esto es lo que ha acarreado que de cara al futuro las empresas que van teniendo más años digan, bueno, nosotros no podemos en los siguientes 50, 80 o 100 años afrontar este pasivo laboral, y entonces lamentablemente nos vemos no obligados, no forzados, pero nos vemos un poco presionados a tener que terminar la relación laboral antes de los 20 años, de manera que el trabajador nunca pueda jubilarse. Y entonces esto es lo que genera, y créame, esto genera más terminaciones laborales al año que cualquier otro motivo en el Ecuador. O sea, este es uno de los motivos más importantes de por qué terminan las relaciones laborales, y con el perjuicio de que muchas veces, como son buenos trabajadores y no los quieren aflojar, se genera una especie de simulación laboral a través de contratos de prestación de servicios profesionales o no profesionales, a través de los cuales el trabajador sigue trabajando, sigue ganando lo mismo, porque le suman los décimos, las vacaciones, le suman todo, sigue ganando lo mismo, pero no va a poder jubilarse. Esta es la realidad. Entonces yo creo que ahora que viene una asamblea constituyente, porque no creo que en esto la asamblea haga mucho o nada, creo que es un buen momento para repensar el esquema de jubilación patronal y entender que es un problema real. Ahora, y hay que buscarle una solución, porque darle la espalda y pensar que hay que sumarle para que los empleadores paguen desde el día 1, que es lo que un poco se pretende desde ese es el planteamiento. Claro, paguen desde el día 1. Imagínese usted que allí en la radio, digamos, en general yo creo que todos los ecuatorianos en 99% somos buenos trabajadores, pero ese 1% que siempre lo hay, así como la mayoría de funcionarios públicos son buenos y los corruptos son por excepción, pero así como hay los buenos, hay los malos. Imagínense ustedes que en la radio tengo un trabajador, digamos, no sé, 5 años, por decir un tiempo, 3 años, y comete una infracción muy grave, que usted inclusive tenga que sacarlo por visto bueno, y que haya cometido una infracción muy, pero muy grave. A pesar de que usted lo saca por visto bueno, lo termina premiando porque se lleva igual el fondo de jubilación de los 5 años. No es que se lo lleva, es un decir, sino que lo va juntando, lo va incrementando. Entonces, al trabajador no le importa, porque, a ver, la jubilación patronal es un premio, de alguna manera, al esfuerzo de un trabajador, a la constancia de un trabajador, al buen trabajo de una persona por haberse mantenido 25 años con el mismo empleador. Ahora esta discusión... Si vamos a saltar cada 2 años de empleador, porque sabemos que hagamos lo que hagamos, igual nos va a tocar el fondo de jubilación, me parece que desnaturaliza la idea, la naturaleza inicial. Y una de las propuestas, porque esta será seguramente una discusión de largo aliento, no sabemos si es que esto se concrete en estos 120 días que se han dado para en la Asamblea Nacional presentar ya una propuesta en firme. Se habla de 30 días para formar estas mesas técnicas, y creo que es importante también, siendo una discusión de tan largo aliento, otro de los planteamientos que en algunos de los sectores también se hacía es lograr unificar todos estos aportes, porque usted bien lo anota, hay eventualmente, si se llega a esta propuesta, a consolidar esta propuesta, hay un aporte del trabajador y hay un aporte del empleador. Y puede ocurrir el caso que usted menciona o que ejemplifica de los 5 años, pero también en paralelo se aporta a los fondos de reserva. En paralelo hay también el fondo de cesantía del Seguro Social, lo cual también implica una suerte de ahorro, un aporte adicional, en el cual también tiene que ver el sector empleador. Es decir, claro, alguien proponía hacer una suerte de unificación de todos estos beneficios, todos estos aportes, para tener realmente una sola vía. Claro, yo creo que hay que revisar en general la aportación al Seguro Social y todas las prestaciones, porque la aportación al Seguro Social no cubre solamente salud, cubre una serie de prestaciones adicionales, entre esas las que usted ha mencionado y muchas otras, y también la jubilación. Entonces yo creo que debemos de volver a la naturaleza de por qué se creó esto. Esto se creó de manera temporal, esto no se creó
para generar una doble jubilación. La pregunta del millón, ¿cómo damos retro? No podemos. No. Porque favorablemente, digo favorablemente porque todos somos trabajadores y lo hemos sido, y nuestros hijos o hijas lo serán eventualmente, todos los trabajadores, digamos, esto es un beneficio y cada vez son derechos adquiridos. Le ha costado, además que ha costado sangre, ojo, que cruce sobre el agua no es un cuento y no es un festejo, es una conmemoración el Día del Trabajo. Entonces, yo creo que dar retro es simplemente imposible y absolutamente inconstitucional. Entonces, hay que ver la manera en que sí, se puede hacer una suerte de unificación para que no haya esta... A ver, la doble jubilación va a seguir, porque ya no hay forma de eliminar la jubilación patronal. Lo que habría que ver, y yo no sé si incluso se pudiera, al unificar la figura, eliminar la figura patronal, esto es algo que constitucionalmente no es posible. Es decir, la jubilación patronal va a tener que mantenerse. Quien paga la jubilación patronal es indiscutible, el patrono, eso está en la ley, tampoco podemos dar retro en ese derecho. Perdón, un segundo. Tampoco podemos dar retro en ese derecho. ¿Cuánto se paga? También está establecido en el Código de Trabajo. Y cuándo se paga también, a los 20 años proporcionalmente y a los 25 de manera completa. Esas tres cosas no podemos dar marcha atrás. Lo que ocurre es que con acierto decía la representante de la CEOLS, decía que el momento en el que se involucra al empleado, al trabajador, para que sea parte de este aporte, pierde precisamente esa, claro, se pierde esa jubilación patronal como tal. No, ya pierde el nombre inclusive. Es correcto, y no puede perderlo porque los derechos no son retroactivos en favor de los trabajadores, es solo que está en favor de los trabajadores. Los derechos no pueden ser retroactivos o regresivos. Por eso decía, la jubilación patronal no se puede mover ni quién paga, que es el patrono, ni cuándo paga, que es de los 20 o a los 25 años, parcial o totalmente, y tampoco se puede mover el cálculo de cuánto se paga, porque todo eso ya está establecido por ley. No podemos dar marcha atrás. Entonces no podemos decir que se cree un nuevo fondo y que se elimine el fondo de jubilación patronal, porque eso es simplemente legalmente inconcebible. Entonces, lo que hay que ver es, ver la manera como se revisa ese valor, ese cálculo de cuándo se paga, y ver la manera en que el empleador pueda deducir de sus impuestos esos valores antes, porque ojo, el fondo la plata que el empleador tiene que tener en un fondo de provisión desde el día 1 no es deducible de impuestos sino hasta que se paga, o sea, hasta el año 20 o hasta el año 25, dependiendo. Desde el año 20 hasta el año. Entonces, la pregunta es, ¿será que podemos hacer que ese fondo que se va reservando, por ejemplo, ya sea deducible, para que el empleador encuentre un beneficio, al menos un respiro, desde el punto de vista tributario? Entonces, eso es lo que un poco... Yo creo que sí hay cosas que pudieran hacerse, pero creo que la propuesta de que se elimine la jubilación patronal en la forma como está hoy día concebida es absolutamente inconstitucional y no creo que sea posible llevarlo a cabo. Creo que sí se debe revisar, y ahora que hay una constituyente, si bien es cierto, si el soberano así lo decide, porque ya veo yo que la Corte está muy entusiasmada diciendo que la constituyente no es de plenos poderes y que es de poderes limitados, porque así se determinó en la Constitución del 2008, pues están absolutamente equivocados, porque depende cómo se plantee la pregunta. Porque si le preguntan al soberano, usted y a mí, si nosotros queremos que se constituya una asamblea constituyente de plenos poderes, no para reformar la Constitución, sino para cambiar totalmente esa Constitución, pues la Corte Constitucional tendrá que soportar ese mandato y respetarlo, y no podrá sobre ese mandato imponerse. Entonces yo creo que si el soberano se refiere a cambiar este esquema, es posible, y la Corte no puede allí objetarlo.
Ahora bien, esto en el evento de que se llegue a dar esta asamblea constituyente, hay todavía un gran debate, una discusión sobre si esto conviene o no, si es el momento o no y cuánto tiempo tomará. El ministro de Gobierno ha dicho que en 5 meses tendremos muchos constitucionalistas, especialistas, aseguran que esto no podría durar menos de 1 año y medio con al menos 3 procesos electorales. Pero hablando en concreto de esta propuesta de reforma a la jubilación patronal, si no podemos cambiar los valores, si no podemos cambiar el nombre como tal, ¿hay forma de cambiar quizá el mecanismo? ¿Ese es el camino? Claro, yo creo que eso es lo único que pudiésemos pensar en cambiar, el plazo de pago, porque hoy día el plazo de pago dicen o pagas al año 20, a partir del año 20 hasta el año 24, digamos, si es que el trabajador, o pagas de manera parcial, o pagas de manera completa el año 25, a partir del año 25. Entonces yo creo que allí la pregunta es, ¿será que puedo pagar antes? Si es que así lo quisiera, ¿pudiera pagar antes algún tipo de espacio para que este espacio sea deducible? Fondo no. A mí lo que me preocupa de ese esquema, que lo tengo clarito y no es nada nuevo tampoco, y es una idea que viene hablándose en Ecuador hace ya muchos años, es que también va a afectar sin duda alguna la liquidez de las empresas, porque hoy día las empresas, hay trabajadores que llegan a los 6 años y renuncian. ¿Por qué? Porque consiguieron un mejor empleo. Y la empresa no tiene que aportar ni $1 a ese fondo, entre comillas, que proponen exista. Bajo el nuevo esquema, la empresa tendría que desde el día 1, independientemente del tiempo que esté el trabajador, independientemente del motivo... Asignar un monto para efectos de la posible jubilación. Entonces, es un monto que sin duda afecta y va a afectar la liquidez de las empresas y va a afectar la empleabilidad. Es decir, va a afectar, yo no soy agorero del desastre y me da un poco de risa que es que se aumenta $2 el salario básico y se van a despedir a miles de trabajadores. Falso, nadie despide a nadie cada enero, digamos, ¿no? Pero volvemos... Entonces, peor cada diciembre que se contrata más empleados porque la temporada sí lo exige, más aún. En enero siempre baja porque es normal después de temporada navideña que bajen esos empleos temporales que se contrataron en noviembre y diciembre. Esto es absolutamente normal y periódico en el Ecuador. No es que suben el sueldo y van a votar a miles, ese es el discurso, pero eso es falso. Eso no ocurre. Lo que sí hay que entender que la empleabilidad en el Ecuador no responde a una norma, no responde a un decreto, responde a que haya dinero circulante en el mercado para generar nuevas inversiones, desde pequeñitas hasta muy grandes, y con eso obligatoriamente nuevos puestos de trabajo. En la medida que yo le quito liquidez a las empresas que pueden generar nuevas líneas, nuevos productos, nuevas inversiones, nuevos espacios, nuevos locales, pues yo lo que estoy quitando es la posibilidad de que se generen nuevos empleos. Esta es la verdad. Entonces, no es un problema cualquiera de lo que se está hablando, es un problema de fondo, probablemente el más importante en el área laboral en el Ecuador. Y es un tema que ha sido postergado de lo que yo recuerde ya por algunos años, décadas quizá, porque es un planteamiento que se ha hecho durante varios gobiernos inclusive. Y con esto cierro, abogado Ledesma, el momento en el que se comienzan esos aportes y como usted pone bien los ejemplos, la gente sale a los 5, 6, 7, 8, 10, 18 años, 15 años y puede eventualmente retirar ese monto que ha sido aportado como, entre comillas, jubilación, se desnaturaliza inclusive el propósito de una jubilación si alguien sale a los 5 años. Claro, y si se gasta el dinero, digamos que... Ya no es jubilación, somos, ¿no? Es un ahorro. Porque así somos, los asambleístas son así como son, todos los conocemos como son. Por eso jamás he sido asambleísta ni lo seré. Pero son como son y dirán, bueno, pues si el trabajador tiene una emergencia, se empezarán a inventar excepciones. Excepcionalidades de cuándo puedes retirar el fondo aunque no hayas cumplido los 25 años. Y lo que va a ocurrir es que a los 25 años el trabajador no va a tener el fondo completo, va a tener un cuarto de fondo, medio fondo, que no le va a ser suficiente para mantener su subsistencia el resto de su vida. Entonces, yo creo que allí, de nuevo, este es uno de los problemas y hay que reconocerlo así, probablemente el más grave desde el punto de vista laboral en el Ecuador. No ocurre en otros países porque no tuvieron la demagogia de no atreverse, entre comillas, a hacer lo que debía hacerse, que era que se subrogue el seguro social y que haya un solo seguro de jubilación como en todo el mundo. Un tema de gran debate de aquí en adelante, importante también, si se habla de jubilación, si se habla de fondo de pensiones, de cesantía, a veces todas las soluciones que se plantean generan un nuevo problema. Abogado Ledesma, nuevamente gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. El abogado Raúl Ledesma es ministro de Trabajo, hablando sobre la propuesta de gobierno de reforma a la jubilación patronal. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando